Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno poder conectarse nuevamente para escuchar un espacio de la palabra de Dios, un espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. Y gracias a Dios porque a pesar de las dificultades y ese incremento que se ha dado en casos de COVID, tristemente no solo aquí en Costa Rica, sino también en mi país, en Honduras, se están dando casos muy difíciles. Definitivamente vamos a orar específicamente por eso ahora mismo, para que sea Dios quien fortalezca a cada persona y tomemos la iniciativa de siempre cuidarnos y también poder cuidar sobre todo nuestro sistema inmunológico a través de un estilo de vida saludable. Vamos a orar por todas las personas que están enfermas. Muchos países están colapsados, se dice de Costa Rica igual. Muchos países están colapsados, los hospitales, ya no hay ni atención a personas que están pasando dificultades con otras enfermedades. Por eso vamos a orar. Padre Celestial, en este momento queremos pedirte, Señor, que por favor seas tú quien nos hable, nos dirija. Padre Celestial, ahora vamos a abrir tu palabra, pero antes, Señor, te queremos implorar por todas las familias que están sufriendo, Señor, por una situación de salud por esto del COVID, Padre. Sea que alguien tenga algún familiar grave en el hospital, enfermo, o sea que él mismo tenga esa enfermedad, Padre, por favor, fortalece su fe. Abrázalo ahí donde está, Señor, porque tú tocaste leprosos, tú sanaste, Señor, y tú puedes hacer el milagro. Danos sabiduría para saber cuidarnos y para cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y nuestros vecinos. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer? Obviamente, si hablamos de vencer es porque estamos hablando de batallar, porque no se puede vencer sin batallar. Hay personas que se dan por vencido, pero es porque dejan de batallar. En la vida cristiana, definitivamente quien lucha como Cristo vence. De hecho, Jesús mismo dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué bonita promesa. Jesús está diciendo, le daré el privilegio al que venciere, pero no al que venciere, bueno, que de hecho Jesús mismo ahí da la clave, al que venciere como yo he vencido. Y ahí hay algo muy importante. Vamos a ir al libro de Efesios, la carta a Efesios. Recordemos que el apóstol Pablo escribió esta carta desde la prisión de Roma. Lo más probable fue en el año 62 después de Cristo. Él estaba prisionero en Roma, había sido llevado a juicio ante el César. Él apeló a los derechos de la ciudadanía romana, así que lo metieron preso durante 2 años. Mientras estuvo ahí en la prisión, probablemente disfrutó de ciertas libertades que le permitían y que aprovechó para escribirle a las iglesias. Desde la prisión escribió varias cartas, especialmente a los efesios, especialmente a los colosenses y filipenses, otras cartas que también fueron escritas desde las prisiones, porque no solo fue una, realmente fueron varias. Pero esta de Efesios la escribió desde la prisión. Casi toda la carta de Efesios tiene una frase clave, que es la frase en Cristo. En Cristo. Y nosotros vamos a Efesios capítulo 1, nos damos cuenta que desde el primer versículo y también el versículo 13 habla, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, porque ahí se presenta uno de los puntos más importantes que quiero mencionar hoy. Hermanos, cuando nosotros vamos en secuencia de los capítulos de la carta de los Efesios, vemos que casi todos los puntos que Pablo toca en esta carta es una mezcla de teología con sociología o con relaciones interpersonales.
Pablo habla de la importancia de llevarse bien, de su ministerio que tiene a los gentiles, habla también acerca de la unidad que debiera haber en el Espíritu y en las iglesias, esa unidad que debiera caracterizar las iglesias. Y no solo eso, en el capítulo 5 y 6 habla también de la unidad de la familia, de que el hombre es como Cristo y que debiera tomar una postura así, sométanse unos a otros. Y prácticamente él está hablando de por qué es necesario llevarse bien desde un punto de vista social y desde un punto de vista teológico. Pero Pablo llega a un punto en el capítulo 6 en donde parece que lo que está pintando es una utopía y dice: todo esto lo pueden lograr, todo esto está a disposición de ustedes, todo esto lo pueden lograr como iglesia, como familia, como sociedad, todo esto lo pueden lograr. Pero no crean que todo va a ser color de rosa. No crean que todo va a ser fácil. No crean que el enemigo de Dios se va a quedar de brazos cruzados. Esto no es un asunto simplemente de técnicas de relación, no es un asunto de salud emocional y mental, es una batalla, está diciendo Pablo. Y créame, no va a ser fácil. Es decir, no va a ser sencillo. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Y vamos a leer el versículo 10 y versículo 11. Dice de la siguiente manera: por lo demás, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean qué interesante la manera en que Pablo está pintando la situación. Primero en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos. Esa frase, por lo demás, hermanos míos, está diciendo: bueno, hasta aquí les he hablado de lo que más necesitaba que quedara claro para la iglesia de Éfeso. Pero no me puedo despedir sin decirles esto. O sea, esto es clave. Por lo demás, hermanos míos, o sea, para que se logre todo lo anterior, no olviden esto: fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el versículo 10. Y de hecho, esta expresión, en el Señor, en Cristo, en Él, en quien, en el amado, aparece aproximadamente 30 veces en la carta a los Efesios, haciendo referencia de la importancia de permanecer en Cristo. Esto nos habla acerca de la estrecha relación que debe existir entre el cristiano y Cristo, lo dependientes que somos para vencer en la batalla. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el dínamos, en la dinamita que el Señor nos da para vencer en los momentos difíciles. Esta frase es la frase clave: en el Señor, en Cristo, en Él, en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 3, como leímos hace un momento, nos habla de la batalla espiritual desde la perspectiva en Cristo. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lugares celestiales y regiones celestes es lo mismo. De hecho, lugares celestiales se menciona en este versículo que leí ahorita, y regiones celestes se lee ahí mismo en Efesios 6:12, que dice que estas potestades, principales, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo: hay enemigos espirituales, pero así como nosotros vamos a tener luchas espirituales por enemigos espirituales en lugares celestiales, hay un Cristo Jesús en quien nosotros podemos depositar nuestra confianza, en quien nosotros podemos fortalecernos. ¿Saben por qué a veces como cristianos fracasamos en nuestra lucha por cambiar, por mejorar nuestro carácter, por crecer espiritualmente? Porque lo hacemos con nuestras propias fuerzas, porque creemos que la solución está dentro de nosotros. De hecho, mucho se habla en la psicología acerca de esto, de la introspección, de conócete a ti mismo, y está bien, es necesario, es muy importante. Pero en el ámbito espiritual, hermanos, nosotros
realmente somos impotentes humanamente hablando. No funcionan los métodos de salud mental, ni siquiera los de salud física, no funciona nada, no funciona, mis obras no son suficientes, mis esfuerzos no son suficientes. Necesitamos la potencia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevas cosas, las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Estar en Cristo es un estilo de vida, es darle el primer lugar a Dios todos los días. Estar en Cristo parece raro, pero es desconfiar un poco de mí mismo y confiar más en Dios. Desconfiar en que yo no soy vulnerable. De hecho, el apóstol Pablo dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, si usted quiere saber si usted está firme, manténgase siempre con la expectativa de que usted es vulnerable. Somos vulnerables. Somos vulnerables y eso es una realidad. Y cuando uno se jacta de que hay cosas que uno no lo puede intentar, realmente es ahí cuando más bien nosotros más nos exponemos a caer en la tentación. Dice 2 Corintios 12:9 que el apóstol Pablo le pedía a Dios. Y a mí este versículo me encanta porque me hace reflexionar y me hace también sentirme identificado por las cosas que yo le he pedido a Dios y que a veces siento que Dios no me responde. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9. Dice el 8: respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo está diciendo: realmente yo me gozo cuando veo que me equivoco. ¡Qué locura! ¿Cómo yo me voy a sentir bien cuando me equivoco? El apóstol Pablo dice: yo me gozo cuando me equivoco porque me doy cuenta de lo vulnerable que soy. Me doy cuenta de que sigo dependiendo de Dios, de que no he llegado a un nivel aparentemente de completa absolución o de completa inmunición. Realmente debo mantenerme pendiente de que soy vulnerable, de que puedo caer en la tentación o que puedo también ser víctima de las acechanzas del diablo, como dice aquí mismo el apóstol Pablo en Efesios. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo. Eso es trascendental. Ya hablamos acerca de la importancia de fortalecernos en el Señor. Él es la fuente. Nosotros vamos a recibir fuerza de Él. Segundo lugar, quiero mencionar un poco acerca, especialmente en el versículo 11 y 12, que dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. A veces temo que nosotros hemos estado luchando con el enemigo equivocado. A veces creemos que nuestro enemigo es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro vecino, uno de nuestros miembros de nuestra familia, un hermano, un primo. Y creemos que él es el malo, o creemos que si él cambiara, es que él es el problema, si él cambiara las cosas marcharían mejor. Y a veces vivimos atacando a las demás personas, de una u otra manera, ya sea de manera directa o de manera indirecta, es decir, aislándolas socialmente o psicológicamente, que también es otro tipo de violencia. Pero estoy hablando de que a veces nosotros nos desenfocamos y nos olvidamos que nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es un asunto de sindicato, nuestra lucha no es un asunto de que un presidente
o que es nuestro esposo, nuestra esposa. El asunto es, hermanos, que tenemos un enemigo y se llama el diablo y Satanás, la serpiente antigua, dice el libro de Apocalipsis. El diablo no es un cuento, no es un dibujo de Halloween con cuernos, cola de flecha y un tridente. Eso no es el diablo. De hecho, Corintios dice que él es un ángel de luz. Es muy fácil para él vestirse de ángel de luz. Es muy fácil para él utilizar a otra persona también para hacernos caer. El diablo es tan real como también Cristo es real. Es más, Cristo mismo en los evangelios demostró haber tenido encuentros directos con Satanás. En el desierto especialmente, cuando Satanás llegó para tentarlo. Cuando antes de la crucifixión le dijo a los discípulos: es necesario que yo muera. Llegó Pedro y le dijo: Señor, ¿por qué vas a morir? Empezó a reconvenirlo, dice la Biblia, es decir, a tratar de persuadirlo. Y le dijo Jesús: aléjate de mí, Satanás, no seas tropiezo. Tropiezo, ¿saben qué significa? Tropiezo significa no sirvas de carnada. Porque ¿sabes qué? Satanás muchas veces utiliza a las personas para que sean de carnada, para que uno sucumba y caiga en la tentación y en el pecado. Pero no olvidemos que esa persona puede ser solo el instrumento. Y hay personas que en este caso, como Pedro, con buenas intenciones, se dejó llevar, pero el asunto es que las buenas intenciones no necesariamente son suficientes. Y Jesús lo sabía. Pedro tenía buenas intenciones, pero había una necesidad. Era la necesidad de morir por el pecador que Cristo vino a hacer y a cumplir esa misión. Así que tenemos un enemigo en común contra las acechanzas. La palabra acechanzas es en griego una palabra que se menciona como metodeia, es decir, contra los métodos del diablo. Porque resulta que él es muy estratégico, él es muy sutil. Él es muy sutil. Y entre más nosotros conocemos de Biblia, de teología, entre más tenemos un acercamiento a Dios, más sutil es. Prácticamente a mí esta parte me está diciendo, hermanos, que con mis fuerzas humanas es imposible enfrentar al diablo. ¿Por qué razón? Pongamos un ejemplo. Es como que yo, digamos que, bueno, yo por ejemplo, nunca aprendí a jugar ajedrez, pero me pongo a ver un tutorial de 10 minutos en YouTube acerca de cómo jugar ajedrez, acerca de ajedrez. Y con ese tutorial de 10 minutos quiero enfrentar al campeón mundial de ajedrez. ¿Pueden ver lo absurdo que suena? Bueno, pues así de absurdo suena el hecho de que un cristiano quiera batallar contra Satanás. Usted no tiene que decir: diablo, te reprendo, porque usted no es quien. O pelear con el diablo: aléjate de mí, tú no vives aquí. Usted exalte a Cristo. Es más, esta parte de estar en Cristo es un llamado preventivo. El apóstol Pablo dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13 dice: para que podáis resistir en el día malo. Es decir, tienes que prepararte, tienes que vivir anticipándote a esas situaciones. No puedes vivir solo pidiendo auxilio, tienes que vivir preparado. ¿Y saben qué? Dios espera que nosotros mantengamos toda la armadura, que es el último punto que quiero mencionar. Toda la armadura, pero de una manera preventiva. Que nosotros seamos vigías y estemos pendientes, velando como aquellos soldados que vigilaban. Y el soldado vigilante no era el encargado de que si miraba al enemigo a distancia ir a atacar al enemigo, no. Él tenía la obligación de informarle al comandante que el enemigo estaba próximo. Es justamente esa nuestra tarea, vigilar, pero con toda la armadura de Dios. Vigilar de que hay alguien que nos está tentando, pero no batallar nosotros porque somos solamente, en este caso, vigilantes. Necesitamos decirle al comandante de las huestes celestiales, que es Cristo Jesús. Decirle a él: Señor, hay un enemigo que me está tentando, que me está arrastrando, Señor. Mira, hay una mujer que no es mi esposa, me está escribiendo: Padre, me están atacando, no puedo solo, ¿qué hago? He intentado. Señor, he estado luchando con un negocio ilícito, Padre, y me está tentando. Tú sabes que necesito dinero, necesito salir de las deudas, pero yo sé que este negocio es ilícito. Señor, por favor, ayúdame.
Como vigilante, Dios le permite a uno, a través de la conciencia del Espíritu Santo, analizar y discernir hasta cierto punto que hay algo que no está bien. El Espíritu Santo nos llama, pero nosotros, si estamos en guardia, si estamos con toda la armadura de Dios, definitivamente vamos a estar capacitados para poder hablarle al comandante y ver cómo Él vence nuestras batallas. Y el último punto justamente es este. Hablando antes acerca de este enemigo espiritual, no olvidemos, hermanos, que el diablo está interesadísimo en que nosotros nos perdamos espiritualmente. No está interesado en que seamos pobres económicamente, aunque le gusta que la gente viva bajo el estrés de la pobreza o de las deudas y demás, problemas emocionales, problemas físicos, pero sobre todo es la perdición espiritual. Él quiere que nosotros nos perdamos. Él es un homicida desde el principio, dice Juan 8:44. Él es el padre de la mentira, y no solo eso, sino también se le conoce como el príncipe de este mundo, que pronto, o que ya fue derrotado en la cruz y que finalmente será completamente eliminado junto con el pecado. Finalmente, en los versículos 11 y 13, se menciona la frase: vestíos de toda la armadura de Dios. De toda, no es de una parte, de toda la armadura de Dios. Y en el versículo 13 dice: por tanto, después de haber dicho, tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los demonios, contra contra seres espirituales, en un campo de batalla que realmente nosotros no podemos batallar, porque los seres espirituales son seres invisibles, intocables. Ahí no podemos batallar nosotros. Estamos luchando contra alguien que sabe mucho de ajedrez y nosotros con un tutorial de 10 minutos. Satanás tiene 6,000 años, más de 6,000 años de estar tentando y haciendo caer a la raza humana. Nos conoce demasiado. No lee nuestra mente, pero sí conoce nuestros gestos y sabe si estamos haciendo su voluntad o si estamos haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomad toda. Cuando dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, en el versículo 13 retoma esa parte, dice, tomad toda la armadura de Dios, pero con un tono enfático. Prácticamente está diciendo, de una vez por todas, tómenla, póngansela. No podemos subestimar a este enemigo. ¿Acaso no nos damos cuenta? Para que podáis estar firmes, para que podáis resistir en el día malo. Esto es un asunto espiritual, hermanos. Y ya él empieza a hablar acerca de la armadura. No olvidemos que Pablo estaba prisionero. Pablo se puso a reflexionar, especialmente en el libro de Isaías 59, donde se mencionan partes de la armadura. Pero él se puso a reflexionar cómo ayudar a la iglesia de Éfeso para enfrentar los ataques del diablo. Y en eso vio a un soldado romano con su armadura, vio su casco, vio su coraza que le cubría el pecho, vio su cintura, su faja, vio también su escudo, su espada, sus sandalias, y efectivamente notó 6 elementos que en la vida cristiana a nosotros nos ayudan a vencer, nos ayudan a estar en guardia contra los ataques del diablo. Número 1, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Sigo leyendo, vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo poned el escudo de la fe, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 6 cosas: la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay tiempo para reflexionar cada uno de esos. Quizás en algún momento desarrollemos una serie que hable acerca de justamente cada uno de estos elementos. Pero sí quiero decirle, y a manera de reflexión, si usted haga como los bereanos en el libro de Hechos, que no solo se quedaban con lo que uno les daba, con lo que el predicador les daba, sino que ellos mismos se iban a las escrituras a investigar, a indagar y aplicarlo a la vida de ellos. Decían, sí, tiene razón el predicador lo que dijo. Así que váyase al libro de Efesios capítulo 6 y analice cada punto. Cuando dice de la verdad, está hablando acerca de la veracidad.
de no ser hipócritas, de ser transparentes en todo lo que hacemos y decimos. Está hablando de la justicia, está hablando acerca de no solo de la justicia de Cristo que nos cubre la coraza, el pecho, los órganos vitales, sino está hablando acerca de ser justos en todos nuestros caminos, en las decisiones que tomamos. Está hablando del calzado del Evangelio de la paz. El calzado nos libra del calor de este mundo, nos libra de ser heridos en este mundo. El Evangelio de la paz, es decir, nos trae paz en el corazón. El Evangelio es reconocer que yo no puedo, que me equivoqué, yo no puedo y que Cristo sí pudo y con sus méritos me salva. El Evangelio de la paz. El cuarto es el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego generalmente son la duda. Por eso dice el escudo de la fe: ten fe, confía. A veces nosotros somos asediados por la duda. A veces creemos que no se va a poder. Por eso el apóstol Pablo hace un énfasis: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, lo más importante, sobre todas las herramientas, el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El yelmo de la salvación es el casco que nos cubre nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestras convicciones, de saber de que ya somos salvos en Cristo Jesús. Esa seguridad que nos trae paz y que nos trae fortaleza. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada tiene dos propósitos: defendernos y atacar. Porque a veces, así como Jesús hizo, estando en el desierto, Satanás lo tentaba. Jesús decía: escrito está. Y créanme que Satanás es tan astuto que él sabe usar los escrito está. Ahí mismo en las tentaciones se ve. Pero cuando uno tiene no solo la palabra de Dios, la espada del Espíritu, sino que tiene todos los otros elementos, es prácticamente nos volvemos en Cristo, nos volvemos soldados invencibles. Y finalmente en el versículo 18 dice Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Pablo está diciendo: ya les di las seis partes de la herramienta, de la armadura de los soldados, pero la oración es como el broche de todas las armaduras. El broche que une el casco aquí bajo la barba, es el broche que cierra el cinturón de la verdad, es el broche que traba el casco aquí en la parte del brazo, es el broche que también traba la coraza alrededor de nuestro. La oración está en todo tiempo, orando en todo tiempo. Es el broche que asegura que todo funcione. Velad y orad, dijo Jesús, para que no entréis en tentación. Hermanos, necesitamos orar más. No subestimemos la oración. Dice un canto de Oscar Medina, uno de los cantantes muy cristocéntrico, dice: el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y si Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Si el enemigo caerá vencido, caerá entre tus pies, dice ese canto. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Hermanos, la oración no se menciona como uno de los elementos de la armadura, pero se menciona orando en todo tiempo. Está diciendo: este es el broche de cada parte. Esto es fundamental para que todas las piezas funcionen. En esta batalla espiritual que nosotros estamos teniendo, en este mundo hostil de injusticias, impredecible por muchas cosas que pueden pasar, en Cristo nosotros tenemos la victoria asegurada. Solo asegurémonos de que nos encontremos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, como dice el apóstol Pablo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y si usted quiere decir al Señor: Señor, quiero estar en Cristo, quiero vencer en Cristo, quiero ponerme toda tu armadura, le invito a que ore en este momento conmigo. Padre, somos vulnerables, somos débiles, necesitamos, Señor, de la intervención, de la potencia de vivir en Cristo, de la fortaleza que tú das. Padre, ayúdanos a no subestimar esta lucha espiritual,
es contra el diablo, contra el acusador, contra el que tiene mucha experiencia, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta todos los días que es un asunto espiritual, que es una batalla, un conflicto cósmico, un conflicto grande, Señor, que es imposible con mis propias fuerzas vencer. Por favor, ayúdame a ponerme toda la coraza, Señor. Cada parte, reflexionarla y aplicarla a mi vida para que sea una realidad, un estilo de vida, vivir como un soldado preparado en esta batalla. Cúbreme, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy hacemos pues la voz a aquel que su vida entregó. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo, demos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a ir a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor.